¿Qué tal? Buenas noches, Elmer, Juan. Creo que podemos ir empezando para que rinda la hora. En este caso, no sé si pueden ver la pantalla, ¿me escuchan? ¿Me pueden confirmar por el chat? Si no, Hola Moisés, ya se acaba de unir Elmer, ahorita se va a unir Ronnie también para que estemos para que podamos iniciar el curso. ya, genial. Esperamos por Ronnie entonces e iniciamos. Sí, con Ronnie más empezamos. Igual van a tener la grabación también los demás compañeros. Sí, claro.
Yo creería que mejor vamos empezando para que rinda el resto de la hora. No sé si les parece, Juan, Elmer. Bueno, entonces, eso sí, iniciamos nomás. ¿Disculpa? Yo creo que iniciamos. Sí, sí, ya, Creo que empezamos y ya que los que se vayan uniendo ya van a tener también la grabación para ganar ya, tiempo. ya, genial. Bien, bueno, hoy vamos a empezar el módulo 3. Lo vamos a ver hoy el jueves. Este módulo trata primariamente de lo que es eh, cómo extraer múltiples archivos, cómo trabajar con el sistema de archivos, cómo trabajar con Matplotlib y cómo hacer diferentes tipos de datos. También aproveché e incluí un ejemplo más amplio de limpieza de datos, que no solo trata con datos improvisados, o sea, datos generados artificialmente, sino con un grupo de datos conocido que tiene su análisis y su ejemplo y ustedes pueden experimentar. Entonces, la primera parte que vamos a hablar es de cómo trabajar con data, cómo extraer todo lo posible de nuestro sistema de archivos con Python y cómo, pues, o automatizarlo en un amplio criterio o dependerlo al sistema. Sí, Juan. Disculpa, también podemos ver la extracción de información de una base de datos de SQL, porque tenemos Sí. bastantes datos que están, Ujú. por ejemplo, en servidores, ¿no? Datos de producción de minas o puntos de perforación. Entonces, sería interesante poder también interactuar con una base de SQL. Bueno, para el día de hoy solo les hice lo que es el guardado en SQL. ¿Dónde lo coloqué? Por acá. Pero no la lectura. Puedo agregar un ejemplo adicional de lectura para la siguiente clase. Bien. Bueno, Claro, estaría genial. ya, genial. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en trabajo de archivos. En general, el trabajo de archivos es bastante sencillo si tienen conocimiento global de su repositorio. Gran cantidad de los datos se tiende a guardar en archivos CSV, pero hay otros formatos. Por ejemplo, en el módulo 4 vamos a ver los archivos de geolocalización que tienen su propio estándar, tienen su propio formato. Y hoy, primariamente, vamos a trabajar, o este módulo vamos a trabajar con CSVs a nivel general. Entonces, ¿cómo pueden listar directorios? Si quieren listar directorios en Python, pueden usar la librería OS, que son capacidades del sistema operativo. Y de una dirección absoluta de su directorio, relativa de su sistema de archivos, pueden usar la función listdir. Esto básicamente devuelve todos los archivos que están en un directorio. Eso lo podemos ver rápidamente con un notebook. ¿Ok? Entonces, yo acá ya tengo un notebook abierto. Voy a aprovechar a crear una por acá que vamos a usar para experimentar. Y si usamos OS, podemos hacer un print de file.listdir, o mejor dicho, de os.listdir. Ok, le damos una ruta cualquiera, por ejemplo, punto. Falta una barra. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso me está listando todo lo que está dentro de mi server. Todos los archivos que vemos en la raíz de mi, de mi cuaderno. Ok, son todos estos que veo acá. Entonces, es una función bastante sencilla, bastante fácil de usar. Y como es una colección, devuelve una lista, podemos iterarla básicamente. Vamos a hacer un for file in os.listdir y nuestra ruta.
Y como esto es un for, podemos hacer algo como simplemente escribir file. Bien, y acá lo tenemos de una forma iterativa, todos los tipos de archivo. Ahora bien, si quieren trabajar con tipos de archivo, necesitan utilizar funciones de búsqueda. Hay dos tipos de funciones que les quiero presentar el día de hoy. Las de expresiones regulares y las de por defecto en el string. Una de esas por defecto en el string podría ser, podremos usarla como condicional, que es si file punto ends with, ¿ok? Y le damos un tipo de archivo, por decir algo, punto .csv. Ahora vamos a ver que se filtra el string por, porque termine con estos caracteres y podemos hacer una operación con ellos. ¿Ok? No tiene que ser solo el tipo de archivo, porque el tipo de archivo es parte del nombre. Puede ser simplemente parte de una nomenclatura, puede ser un prefijo, un sufijo, lo que necesite. Si estamos hablando de prefijos, no necesariamente, como van antes de la palabra, no necesariamente ends with no funciona. Hay otras funciones dentro de string, como starts with, que nos permite hacer una búsqueda similar. Entonces, primero tenemos todos los que terminan con, voy a colocar acá una línea para diferenciarlos. Bien, básicamente para cada archivo tenemos, este está mal diseñado, un momento, vamos a diseñarlo correctamente. Ok, lo que nos interesa es que para en dos tandas diferentes poder ver cómo funciona. Entonces podemos hacerlo así. Bien, tenemos todo un for que busca por ends with y tenemos todo un for que busca por start with. Bien, ¿qué son funciones predefinidas del string? De hecho, no sé si se han dado cuenta, mientras he estado usando el ejemplo, he estado utilizando el autocompletado del cuaderno, que me deja, presionando Tab, me deja ver las funciones del tipo de dato que detecta para el runtime. En este caso, file es del tipo string, porque es su nombre, y me deja hacer funciones predefinidas de string. Entre ellas, start with y end with. Otra función útil para trabajar nomenclaturas puede ser contains. Contain. Mm, ya. Puede ser, si queremos que estén dentro de, podemos hacer un prefijo, un sufijo, una palabra clave, por ejemplo, data in file. Entonces, básicamente va a validar que esto exista dentro de esta colección. Si lo vemos así, yo lo voy a separar. ¿Ok? Y entonces ahora tenemos una tercera forma de filtrar, ¿no? Donde podemos ver por el fin, por el inicio o por una palabra clave que fuera necesaria. ¿Ok? Entonces, trabajar con archivos o lo que se necesita hacer con los archivos depende de su jerarquía y de cómo quieren hacer la carga. La otra técnica que puede ser útil para sus sets de datos es expresiones regulares. Las expresiones regulares son un dominio de por sí. Son condiciones o texto que representa letras, números o formatos que tratamos de machear con un grupo de caracteres. Entonces, en este caso, esta es la expresión regular. Esto significa cuatro números, guión, dos números, guión, dos números, que podría representar un patrón de fechas como el que ven acá abajo. Entonces, con este patrón, nosotros podemos hacer la búsqueda
validar que haya algún tipo de archivo que haga match, y si ese archivo hace match, lo procesamos. Usar una expresión regular también es bastante sencillo. Podríamos colocarlo acá. Entonces, lo importante es importar, hacer import de re, que es la librería que permite estas expresiones. Uy. Entonces, con ello simplemente necesitamos crear un patrón. Y voy a básicamente utilizar el que les presenté de compile, que es R de 4, de 2 y de 2. ¿Ok? Y podemos usar nuevamente nuestro mismo for para iterar los archivos y hacer un if que diga si pattern.search en file, pues print el nombre del archivo. ¿Ok? En este caso, me parece que no tengo ninguno que cumpla esa nomenclatura. Lo tendríamos que crear. Podemos hacer un archivo rápido acá. Un archivo que se llame 2024 05 10 data. Vamos a hacer 2 o 3 de estos. Ya tenemos varios. Y vamos a ejecutar el módulo. ¿Ok? Entonces ahora vemos que cumple estas expresiones. Las expresiones regulares son bastante poderosas. Se deberían usar primariamente para validación de datos de entrada, pero en el mundo real se usan para muchas cosas que no deberían porque son bastante frágiles. Como es un dominio por sí mismo, yo les puedo recomendar que las hagan de dos maneras. Una forma es usando esta web que se llama Regex 101, que les permite crear expresiones. Déjenme copiar la expresión, un segundo. Bien. Y esta expresión acá la explica. ¿Ok? Aquellos elementos que machean los carga o los muestra y pueden experimentar con ellas. Eso es una forma bien importante. Y la otra forma de hacerlo, porque es brillante cómo funcionan para expresiones regulares, este tipo de herramientas, es usar algo como ChatGPT. Bien, que simplemente le digan, quiero una expresión regular para correos electrónicos. ¡Pum! Aquí está la expresión regular para correos electrónicos. Yo no soy muy pro chats GPTs o modelos de este modo, pero para este caso de uso en particular son increíblemente buenas. De hecho, pueden darle un grupo de datos, pedirle una expresión regular para ellos y les va a dar una expresión regular suficientemente decente para que usen, pero deberían de todas formas pegarla acá y experimentar con ella porque a veces es muy compleja. Ok, entonces, eso básicamente es lo que nos permite el procesamiento de archivos. Bastantes archivos, bastante rápido, nos permite automatizar tareas, que es el tema que vamos a ver a continuación. Bien, acá te dejé una diapositiva que tiene las funciones que les acabo de explicar, básicamente Start Suite, el Contains y una función adicional que es con otra librería que permite usar caracteres de comodín. En este caso, asterisco para cualquier palabra o símbolo de interrogación para cualquier carácter. Bien, pero esto tiende a ser obsoleto cuando estamos hablando con Regex. Bien, entonces, eso es una estrategia. Si bien puede ser que ustedes tengan reportería o datos que se almacenen día a día en CSVs,
con diferentes patrones, con diferentes fechas, o quieran unificarlos, que también es algo común que puede pasar o en un data lake o en un folder compartido, dependiendo de su organización. Acá no entran las bases de datos porque las bases de datos son estructuradas. Entonces, ya, acá no entran las bases de datos porque normalmente son estructuradas, no tienen, ya tiene una tabla con toda la información, pero podría ser que en tablas de backups la unificación haga un poco de sentido, pero las bases de datos tienen su lógica para unir la información. Entonces, si quieren unir varios archivos CSV, pueden usar pandas. Pandas le facilita la vida en ese tipo de actividades. Pero lo que necesitan hacer primariamente es hacer la carga utilizando un data frame por defecto. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este experimento? Básicamente se crea un data frame que va a ser el consolidador, se empiezan a escanear todos los archivos que cumplan su patrón, según ustedes necesiten, y a cada archivo se le hace la función de read CSV, que la vimos en los módulos anteriores, lo cargamos como un data frame, y luego usamos la función concat de pandas, y le damos los dos data frames. El data frame eh, eh, combinado, o bueno, o la instancia, y el que acabamos de cargar, para que mezcle todos los datos posibles. Entonces, este experimento no solo funciona con CSVs, esto puede funcionar con cualquier tipo de datos que queramos unificar, pero tiene algunas restricciones. Entonces vamos a hacer este pequeño experimento. Bien, puedo dejar esto acá, agregar otro, y lo que nos interesa básicamente es hacer el import de pandas, pd. El path de nuestros datos básicamente va a ser punto, porque es donde estamos ubicados, y vamos a hacer un data frame unificado. Este va a ser simplemente un data frame vacío. Ok, y ahora, por cuestiones del azar, nos va a interesar unir. oh, ¿Cuáles nos puede interesar unir? Esos dos de acá. Data CSV y data personas. De hecho, vamos a revisarlos antes de tratar de unirlos. Data CSV. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Y data personas. Tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Ok? Me gustaría tener uno que fueran diferentes valores. Probemos con este. Ya, ese nos puede servir también. Entonces vamos a tratar de unir esos tres archivos. Dataset, data personas y data. Como la organización de esta carpeta no es nada práctica, vamos a hacer los datos fijos. Entonces vamos a hacer una array lista de archivos. Realmente vamos a hacer una lista. Uy, recuerden que la lista se hace con los nombres y vamos a agregar cada uno de esos nombres. Dataset. Uy. Data CSV y data personas. Ahí. Entonces, este lo vamos a dar al final. Vamos a unir los dos que hacen sentido primero. Bien. Entonces, a nuestra lista de archivos es la que le vamos a hacer un for. Simplemente vamos a hacer for file in lista de archivos. Vamos a hacer
sabemos que son CSV, no necesitamos hacer nada, así que vamos a hacer un pd.read CSV. La ruta que queremos, en este caso podemos hacer algo como os.path.join, path y file. ¿Ok? Esto normalmente lo que hace es que une esta ruta con este archivo, o bueno, esta ruta con este nombre y crea una ruta del sistema operativo. Acá esta ruta es punto, así que solo debería crear un que está en esta carpeta, si no lo eliminamos. Y vamos a pedir que se unifique. Entonces, a df unificado, le vamos a decir pd concat y vamos a darle los dos elementos, df unificado y data. Ya ve, y lo único que vamos a hacer es print data df unificado punto head. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Que puede ser interesante. Lo primero es que estamos uniendo tres data frames que no tienen nada que ver uno con el otro. Bueno, dos que son compatibles y uno que no. Y cuando se unen, cuando se concatenan, porque acá se están concatenando, todos los datos se agregan uno sobre otro. Podemos hacer acá info, por decir algo. Y nos puede decir más información. Tenemos 592 entradas. Tenemos 12 columnas, tenemos las 4 iniciales y tenemos las del otro juego de datos. Tenemos todos estos registros de un tipo y todos estos registros de otro tipo. ¿Ok? Entonces, tan sencillo como eso, ya tenemos un dataset que incluye todo. Y una vez que normalmente hacemos una mezcla como esta, queremos guardarla. Entonces, tan sencillo como hacer df unificado punto to csv y le damos un nombre. Data planificado. Bien, entonces, un script como este, puedes agilizar bastante lo que es la carga y la generación o la unificación de diversos grupos de archivos que ustedes quieran trabajar. Como les dije, esto no se limita a archivos, podríamos usar esta misma estrategia de concat con tablas, con diferentes grupos de datos que vengan de otras fuentes, como servicios web o como bases de datos. Y sí voy a mapearles un ejemplo de base de datos para que vean cómo puede ser ese consumo. Bien, entonces, no sé si tienen una consulta hasta allí. Ok, una estrategia adicional que es bueno que puedan aplicar en escenarios donde estén trabajando con un grupo de archivos considerablemente grande, es la de agregar un discriminador. Y a veces la fecha en lo que están haciendo en la unión. Ese discriminador se vuelve una columna adicional. Y eso lo pueden lograr fácilmente utilizando pandas para crear una nueva columna. Puede ser, por ejemplo, fuente, que guarde solo el nombre del archivo del que están creando. Puede ser el nombre completo, puede ser el nombre recortado. Puede ser algo como esto. Tenemos la carga del archivo y antes de hacer la unión, lo que vamos a hacer es ir a data, crear fuente y en fuente vamos a agregar, puede ser por ejemplo, file. Sabemos que file es el nombre de nuestro archivo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vamos a ver def unificado y a esto le vamos a poner versión 1. Ok, ya nos generó nuestro TF. De hecho, deberíamos ver la columna adicional por acá.
Entonces, vamos a ver el archivo. Deberíamos tenerlo por acá en algún lugar. DF versión 1. Y acá tenemos esa columna discriminadora que agrega el origen de los datos. Entonces podemos saber que estos datos se cargaron de este origen, estos datos se cargaron de este origen, y al final vemos que estos otros datos se cargaron de este origen. Que puede ser una estrategia cómoda para encontrar dónde viene cierta información o cuál es, dónde hay un problema, si hubiera algún tipo de problema con sus datos que están unificando. Ok, entonces, eh, durante las cargas pueden hacer modificaciones, ¿ok? Como acaban de ver, se acaba de agregar una columna adicional. Esa columna adicional puede ser eh, trabajada, puede ser procesamiento que ustedes necesiten. Es decir, si ustedes tienen un grupo de archivos cuyas cantidades sean volumen y densidad, podrán tratar de calcular un concepto llamado reservas durante la carga de los datos. Y incluso durante la unificación, si sus datos se prestan para ellos. Sí puede ser un problema si tratamos de hacer operaciones con columnas que no existen durante la carga. Eso me refiero a que en un caso como este, ¿ok? Donde tenemos diferentes columnas en cada uno, si tratamos de operar acá, hacer una transformación con columnas que no existen, podría ser algo como data op, sea data x1 por, por data x2. Esto probablemente falle, y de hecho va a fallar horriblemente, porque no existen ni x1 ni x2. En este caso podríamos decir algo como, en el contexto que haga sentido, que estamos tratando de usar salario con edad. Porque sí, en un contexto existe salario y en el otro contexto no existe durante un momento de la carga. Este tipo de operaciones, lo ideal sería hacerlo posterior a la unificación, es decir, acá. Tratamos de hacer algo así. Simplemente nos va a decir que se está tratando de hacer una operación. Donde tenemos el error. Nos dice que salario no existe. Bien, porque en las primeras cargas, salario no existe. Si invertimos esto, lo colocamos al final, ahora nos va a decir que edad no existe, porque este documento que sí tiene esas columnas no tiene eso. ¿Cómo se resuelve ese tipo de transformaciones? Simplemente se agregan en la unificación. En este caso usaríamos df, df, df. Ah, ¿qué? Ah, en cambio, en este caso, este elemento ahora sí existe. Y si vamos al otro valor que se acaba de crear, deberíamos tener OP en algún lado, que es simplemente una operación. Como no es multiplicación, no hace nada. Pero se agrega a la columna. Y trató de operar. Bien, podríamos hacer concatenación para que haga más sentido. Y tendríamos un resultado similar. Por ejemplo, así. Si recargamos el archivo, deberíamos ver. Bueno, no los está sumando porque son strings. Entonces, la idea es manipular las operaciones de forma tal que haga sentido durante el preprocesamiento de sus datos. Y estos son operaciones de carga. ¿Por qué son importantes las operaciones para carga primariamente? Porque permite hacer automatización. No siempre se quiere definir un flujo de trabajo y luego hacer paso a paso constantemente con los archivos.
Normalmente en un proceso de carga de datos, ya sea un data lake o una base de datos para el análisis de datos, se trata de automatizar las tareas de carga, ya sea por algunos criterios como nomenclaturas, horarios, fechas, tamaño de archivos, eh, formato de archivos, entre otros. Y eso les da la capacidad de automatizar. Automatizar es un criterio muy amplio. Todos quieren automatizar en cualquier momento, cualquier cosa. Pero se tiene que volver una actividad específica. ¿Qué tareas pueden automatizar de su flujo de trabajo? Como podría ser la carga de archivos de carpetas, la carga de archivos de base de datos en ciertos horarios, las consultas a servicios web en ciertos horarios o la reacción a eventos como creación de archivos, creación de registros, entre otros. Siempre una automatización es disparada por algo, ya sea o el tiempo o un evento que suceda en sus sistemas. Si tiene un sistema complejo, como es una base de datos, pueden crear triggers. Triggers cuando se agreguen columnas, perdón, cuando se agreguen registros para hacer procesamiento inmediato o triggers basados en tiempo para hacer procesamiento en batch, que es lo más común. Y en Python, ustedes tienen la capacidad de automatizar los scripts, de forma que se ejecuten en un proceso de Python que no haya sido cerrado. Y este proceso puede existir ya sea en Windows o en Linux, o se puede disparar como un servicio, o puede existir en tecnologías más recientes, como contenedores o servicios web. Lo importante es que esté en una plataforma que pueda hacer el disparo. Entonces, un ejemplo de cómo automatizar un script depende de tres conceptos que les voy a mostrar rápidamente. Solo les voy a mostrar el código, solo les voy a mostrar el concepto del código, porque la ejecución no nos va a dar ningún valor adicional. ¿Qué necesitan para ejecutar en Python como tal? Bien, nada evita que ustedes creen un cuaderno, como el que hemos estado haciendo, ¿ok? Y cada vez que ustedes quieran trabajar, lo ejecuten y se actualicen los datos desde su sistema de archivos o desde una base de datos o desde un servicio web. Eso es totalmente adecuado, eso es totalmente posible y encaja en cualquier flujo de trabajo. Pero lo ideal o lo que se busca siempre con temas de carga de datos es que sea lo más óptimo posible. Y esperar porque alguien inicie su trabajo para hacer la carga, normalmente no lo es. Esa, esa carga de trabajo se deriva a una automatización. Para hacer una automatización, normalmente tienen que sacar el script del Jupyter y volverlo un programa que se ejecuta. Y para hacer eso, necesitan de tres conceptos. El primer concepto es importar schedule y el segundo concepto es crear un programa separado y el tercer concepto es importar datetime, si quieren trabajar en base al tiempo. Entonces, primero tienen que crear una función. Se van a fijar que esta función es similar a la que hemos hecho en el programa. Tenemos un path, tenemos dónde queremos guardar, tenemos un data frame y tenemos una lista de directorios que queremos cargar. Particularmente, lo que estamos haciendo es que en una de esas columnas estamos agregando la fuente, que es de donde proviene, y la hora en la que se está procesando. La hora tiene un formato que se puede crear con datetime.now, es la fecha de momento, y string time lo que permite es convertir el tipo de datos de fecha a un string que ustedes necesiten. En este caso es año, mes, día, hora, minuto, segundo. Puede ser más específico, con milésimas de segundo, puede cambiar zona horaria, lo que ustedes necesiten. Y una vez que se va cargando cada archivo, se va creando el combinado y luego se guarda en un nuevo archivo que también incluye la fecha. De hecho, es esta fecha que se crea aquí arriba. Entonces, cada vez que ejecute, va a crear un nuevo archivo concatenado con su fecha de generación en una carpeta. Bien, esa función, porque esto es una función, lo que hace es que se esquedulea. Y hay dos formas o dos ejemplos que les presento en esta diapositiva.
Puede ser en, con schedule every day y que se ejecute todos los días en 1 hora. O puede ser bien rápida. Puede ser schedule every 5 minutos. Y lo que ejecuta es el método que hace el procesamiento de datos. Entonces, con estas marcas, en un programa de Python que siempre esté ejecutando, va a ejecutar perfectamente. O sea, va a estar en constante ejecución. ¿Pero cómo? Bien, mediante la creación de una función infinita que va a ser un while true, schedule run pending, usa esta función que va a ejecutar todo lo que esté pendiente cada minuto, o en este caso cada segundo. Entonces, este programa va cada segundo a ejecutar en este loop y va a ejecutar lo que está pendiente a nivel general. Cada vez que una de estas tareas se ejecuta, pues crea una nueva en la cola, según las condiciones que se definen. Y bien, y para ejecutar un programa como este, en Windows o en Linux, todo lo que necesitan es crear preferiblemente una tarea automatizada. Por ejemplo, en Debian, que es uno de los servidores web más utilizados, uno de los servidores más particulares, que no es su equipo, pueden crear un crontab como el siguiente, que define la unidad, define para qué usuarios lo quieren instalar y define el servicio. Y el servicio lo que hace es llamar a Python y la ruta del archivo anterior. Entonces, en este caso, ese servicio se instala para activarse cada vez que se reinicia el equipo. Cuando reinicia el equipo, esto va a ejecutar permanentemente cumpliendo las condiciones del schedule. Si bien esto puede parecer más de estructural o de solo carga de datos, pero es bastante práctico que tengan el conocimiento general. Le pueden crear tareas que extraigan datos, cree una nueva formación y o lo almacene donde ustedes necesitan. Y ahí es donde, para el ejemplo de hoy, les incluí lo que viene a ser SQLite y SQL Server, pero no me dio tiempo de crear una base de datos para consumirla. Esto lo podemos ver en la clase siguiente. Entonces, en el caso de SQLite, SQLite es una base de datos portable que se basa en un archivo. De hecho, es, digamos que una de las bases de datos que más se usa para el desarrollo. Este es su sitio web. Y es, en nivel general, una base de datos de archivo. No tiene un manejador, solo tiene un driver. Y ese driver es el que les voy a presentar el día de hoy. Primariamente ya debería estar instalado. Voy a revisarlo. Normalmente siempre está instalado. Anaconda Pro. No está de mal validar. Pip, no, Conda, Liz. Veamos un ratito. Ya. Y queremos SQLite 3. Ya, acá tenemos SQLite. Y también tenemos SQL Alchemy. Ese que ya es parte del stack con el que hemos estado trabajando, no deberíamos tener mayor problema. El otro que nos interesa para la parte de SQL es PyODBC, que debería estar, pero vamos a asegurarnos. PyODBC. Acá está. Ok, entonces todas las herramientas que necesitamos normalmente ya las tienen en el stack de Anaconda. No hay que instalar nada adicional. Pero acá en la diapositiva les dejé eh, las librerías que se necesitan para usar ese tipo de código. ¿Cómo funciona este código? El trabajo de base de datos depende del ODBC. El ODBC en la ciencia de computación básicamente es el protocolo de conexión a bases de datos. Y esto es único o estandarizado cómo funciona el protocolo, pero el lenguaje de cada base de datos y los parámetros que aceptan bajo ese protocolo
es diferente para cada base de datos. Es decir, todos usan el mismo canal, pero tienen diferentes llaves, tienen diferentes formas de conectar a cada servicio. En el caso de SQLite, como es parte del sistema de archivos, simplemente tenemos el proveedor, dos puntos, slash, y el nombre del archivo .bd. Este nombre de archivo no es protegido por ningún sistema, no tiene usuarios, no tiene permisos. Y se preguntarán que si eso es raro o no. Sí tiene usuarios y permisos, pero son los usuarios y permisos del sistema de archivos. En este caso, Windows, Linux u otros. Ok, una vez que creamos el conector, y eso el conector lo estamos creando con SQL Alchemy, que es una librería que se encarga de hacer las conexiones y manejar las conexiones de bases de datos. Lo que hacemos básicamente es cargar nuestro archivo unificado y podemos usar de la función de extensión ToSQL que tiene los data frames. Y para eso le vamos a decir una tabla, el motor que estamos usando y ciertas opciones de configuración. Entonces, en este caso, no estamos haciendo lectura, pero sí estamos haciendo algo que es, estamos haciendo almacenamiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese no es. Este es. Ya, bien. Ok. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejemplo a su vez. Esto no es. Acá. Next. Bien. Entonces, ya tenemos un grupo de archivos que queremos cargar. Son estos. Entonces, todo este código lo vamos a mantener igual. Pero nos vamos a enfocar en quitar esto acá. Esto ya no nos sirve. Esto era explicativo. Y esto ya no nos sirve tampoco. Podemos agregarlo de la fecha. Eso es un ejemplo bastante práctico. Así que vamos a agregar datetime acá, import, datetime, import, datetime. Y vamos a agregar la hora, time now. En este caso vamos a decir que la hora va a ser datetime.now, str, f time. Y un formato que no sea agradable. En este momento vamos a decir año, mes, día, guión, o puede ser t, hora, dos puntos, minuto, no, hora, minuto y segundo. Porque los nombres de archivos se ponen quisquillosos si tiene dos puntos. Ok, de hecho podremos quitar estos de acá. Simplemente saber que este es el formato. Bien, ahora ya tenemos los datos cargados, ya sabemos qué es lo que va a pasar en general. Lo que podremos agregar acá es simplemente data, hora, carga para cada fila. Ahora estamos falseando un poquito, porque solo estamos diciendo que es la del archivo superior. Y podemos hacer algo como, tenemos que hacer la inclusión de la base de datos. Entonces, eso depende de las librerías que les acabo de comentar. Tenemos SQL Alchemy. Entonces vamos a importar SQ Alchemy. Perdón. From SQ Alchemy import create engine. Ok. Y con esa definición vamos a crear nuestro motor. Vamos a decir SQLite engine, create engine. Y tenemos que decir el proveedor, en este caso es SQLite, dos puntos, tres barras, y el nombre del archivo que le queremos dar. Podemos decirle bd de personas.bd. Ok, ahora ya tenemos nuestro data frame unificado.
ya lo hemos visto. Y lo que vamos a hacer simplemente es de df unificado punto to SQL personas SQLite engine if exists, vamos a decirle reemplazar, y index, vamos a decirle igual true. Ok. Y vamos a agregar un mensaje por acá que diga datos enviados a la BD. Perdón, acá es as. Bien, ¿qué tenemos por acá? Datetime no tiene atributo llamado now. Ok. Ya. From datetime import. Y ahora sí. Ok, básicamente ahora sí ejecutó correctamente. Nos dice lo que ya conocíamos y nos dice datos enviados a la BD. Ahora vamos a ver que en nuestro sistema de archivos debería existir esa B de personas. Vemos que se creó hace 15 segundos, pesa poco, y necesitamos explorarla. Si bien les dije que esto es una base de datos que funciona con driver, existe varias formas de verlas. Hay extensiones en los navegadores, por ejemplo, esto es una extensión que no vamos a usar. Y tenemos una aplicación de Windows que se llama SQLite Browser, que es gratuita. ¿Ok? Hay diversas formas de acceder a una base de datos de SQLite. En este caso pueden usar o un complemento de exploradores o este aplicativo que pueden descargar. Simplemente se llama SQLite Browser y lo pueden buscar en cualquier buscador. Ok, para ejecutarlo realmente no necesitan eh, eh, mayor complejidad. Pueden instalarlo como una aplicación de Windows cualquiera o pueden simplemente bajar la aplicación portable que la descomprimen y le dan al exe. Bien, una vez que lo tienen, lo que necesitan es abrir la base de datos que quieren, que puede ser que debe estar en su sistema de archivos. En mi caso, ese está acá en proyectos, educativos, es proyecto, clase, no, acá debería estar. Clases, vamos, todos los archivos. Ahí, acá debería estar. Ya, acá está. B de personas. Ok, y acá vamos a ver algo importante. Vamos a ver que tenemos la tabla de personas, tiene todos sus datos. Podemos ver un index, tenemos todos los datos que agregamos, con su respectiva fecha de carga, con el formato definido, con su fuente y las otras columnas que no siempre se usan. ¿Ok? Entonces, todas las filas tienen su índice y todas las filas tienen su respectivo fuente y hora de carga. Bien, entonces, así pueden transformar sus datos a una base de datos sencilla fácilmente. Pero se van a dar cuenta que lo que se hizo fue crear una tabla nueva y creó todo el archivo base de datos. Entonces, si yo, eso no es, si yo, ¿dónde está? Acá, ya. Si yo en este archivo le indico, o en este script, eh, que no, si no existe, ¿qué opciones tengo? Ya bien, entonces, esto comando, pandas to SQL, ya,
Este comando de pandas lo podemos ver en su librería oficial y tenemos algunas opciones. Por defecto, ifexis falla, porque esto lo que hace es un dump en una tabla nueva. Vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos fail, replace y append. Por defecto es fail. Si hacemos append en nuestro mismo script, en teoría lo que va a hacer es que vamos a tener más registros todavía. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a ver que ejecutó bien. Vamos a ir a nuestra base de datos que tenía 592 registros. La vamos a actualizar. Y ahora tenemos 1184 registros. Porque hizo su append. ¿Ok? De hecho, un tema que vamos a ver es que nos duplicó los IDs, cual puede ser problemático. ¿Y qué más hizo? No, simplemente nos duplicó los IDs, porque son únicos para la carga, pero no son únicos para la base de datos, lo cual puede ser un problema. Si no quieren IDs, pueden desactivar esta opción de index a false y supongamos que colocamos esto como fail. Bien, acá nos va a decir que personas ya existe. Si ejecutamos, debe decirnos, acá tenemos un error en nuestro código porque eh, bueno, no nos está diciendo por qué, pero sí tenemos un error. Entonces, si simplemente cambiamos, le decimos replace y vemos la misma base de datos, vamos a dar cuenta de dos cosas ahora. Ya no tiene la columna index porque la quitamos, reemplazó toda la tabla, y solo tiene los 592 elementos. Bien, entonces tenemos opciones rápidas para hacer las transformaciones de datos y para hacer el almacenamiento de datos. Menciono rápidas porque no le estamos dando mucha lógica a qué estamos haciendo con el archivo, solo estamos dando lógica a cómo almacenamos el archivo. Pueden ser en tablas nuevas, puede ser en como reemplazo, puede ser como append, y lo que sí estamos haciendo de todas formas es guardando la versión unificada de la carga que estamos haciendo y de la extracción de datos que estamos haciendo, que puede ser de una fuente o de múltiples fuentes, porque todo lo que estamos haciendo es concatenarlas en, en una sola fuente o en un solo set de datos que a nosotros nos interesa. Ok, entonces ya para cerrar, eh, lo que les voy a adelantar es qué vamos a hacer en el jueves, ¿no? El jueves vamos a avanzar la parte de Matplot. Ya lo vimos ligeramente en la última clase, en la clase del jueves pasado, pero lo que vamos a ver es la información de Matplotlib, varios ejemplos, varios tipos de gráficos, todos con datos eh, generados, todos con datos sintéticos. Y para finalizar, les agregué un tutorial, en este caso una práctica que vamos a tratar de hacer el mismo jueves, que se basa en este juego de datos de este repositorio de GitHub. Este juego de datos, o en este repositorio, van a ver que hay un notebook como el que hemos construido en la clase, con bastante detalle, y tiene dos grupos de datos que nos interesan: Depos CSV y barrios GeoJSON. Si vemos ambos, en el caso de depos.csv, lo voy a mostrar acá, está por acá, modales. Es un grupo de datos bastante extenso de viviendas en Argentina. ¿Ok? Tiene datos malos, datos duplicados, columnas adicionales, columnas repetidas. Nos va a servir para experimentar. Y en el caso del JSON, es un grupo de, pues, direcciones o geolocalizaciones
que podemos, pues, analizar. Bien. Y usando ciertas librerías en particular, que vamos a ver en el módulo 4. Son GeoPandas y cómo hacer cierto exportado de información y transformación de la información para este tipo de datos. ¿Ok? Entonces, este repositorio ya de por sí tiene su propio análisis en un cuaderno y ustedes pueden ir evaluando y ver ideas de cómo trabajar con los tipos de datos. Igual lo vamos a ir elaborando en la clase, pero pueden avanzar sobre ellos según ustedes necesiten. Que les copie las diapositivas en el lugar de descargas del curso y les deje el link acá. Y entonces tenemos algunas estrategias para ir trabajando con un tipo de datos complejo en este caso, pero ya es un tipo de datos conocido. Bien, no sé si tienen una pregunta hasta acá. Y si no, pues cerramos la clase y que tengan buenas noches. Hoy no hubo tiempo de Kahoot ni nada porque empezamos un poco más tarde. Muchas gracias, Moisés. Disculpa la demora. Ya no se Compartiendo preocupen. esto. Gracias. Vale, entonces que tengan buenas noches y como les mencioné, sí voy a agregar esa lámina adicional de cómo extraer datos de una base de datos. Excelente, muchas gracias. Vale, buenas noches. Bien, gracias, gracias Moisés, gracias. Hasta el jueves, gracias.